¿Vale la pena utilizar incrementadores de octanaje? Bienvenidos nuevamente a Beyond the Machine. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. Vamos a hablar sobre si vale la pena o no utilizar los incrementadores de octanaje. Pero no podemos hablar de esto sin antes entender, recordar en qué consiste el octanaje. Definamos entonces o recordemos que el octanaje tiene que ver, o el índice del octanaje tiene que ver con la capacidad que tiene un combustible de aguantar, de soportar la compresión dentro del sistema de combustión. ¿Cómo así? Vamos a ponerlo, o vamos a tratar de explicarlo lo más sencillo posible. Dentro del sistema que hace que se mueva el motor, ese proceso requiere que haya una unión entre gasolina y aire. La mezcla de gasolina y aire entra a este sistema, al sistema de combustión, es recibido por el cilindro. Dentro del cilindro está el pistón que al comprimir ese aire, al comprimir esa mezcla, genera la bujía, genera la chispa y eso hace que explote, o que hay una explosión que finalmente sigue moviendo el pistón de manera vertical. Ese movimiento del pistón de manera vertical se traduce en un movimiento circular en el cigüeñal que al final es el que reparte o el que mueve el carro. Entonces, cuando tú tienes una gasolina de mayor octanaje, significa que el índice o la capacidad de compresión que ejerce el pistón es más alta. Por consiguiente, eliminas o minimizas la posibilidad que exista una explosión antes y que el motor o que el sistema de combustión no trabaje de la forma como debería trabajar. Cuando tú tienes una gasolina de bajo octanaje, que se encuentra mucho en países latinoamericanos, lo que puede suceder es que ese proceso del que estamos explicando sucede antes y que hay una explosión sin que la bujía emita la chispa. ¿Por qué? Porque al tener bajo octanaje no aguanta la compresión que se va a ejercer por el pistón y explota antes. ¿Qué pasa? Que entonces el movimiento vertical eficiente del pistón se trunca y eso puede generar lo que muchas veces en los carros se denomina cascabeleo. Entonces tú no quieres trabajar con gasolina de bajo octanaje, o no quieres que tu carro le suceda eso, porque si tu carro todo el tiempo está cascabeleando, eventualmente eso puede afectar el ciclo de vida del motor. Entonces, teniendo en cuenta esto, hablemos de los incrementadores de octanaje. ¿Vale la pena utilizarlos? Un incrementador de octanaje aquí, por ejemplo, en los Estados Unidos, puede estar costando unos 18, 20 dólares, incluso un poco más. Si tú sacas la cuenta y analizas el costo por galón de la unidad de este incrementador de octanaje, básicamente es mucho más barato o es mucho más costo eficiente trabajar con la gasolina que te está recomendando el fabricante en vez de utilizar un incrementador de octanaje. Ahora, cuando tú haces limpiezas del motor con productos como los que mencionamos, como Motion Plus, que hemos mencionado en videos anteriores, lo que hace esto es que al estar el motor limpio, entre más limpio esté el motor, mejor se optimiza el consumo de la gasolina. Entonces, pues requiere de menos octanaje para trabajar bien. Aquí lo que tú tienes que tratar de tener claro es el primer punto, que si un fabricante te está exigiendo cierto octanaje, trabaja con ese, y que el incrementador quizás no te va a ayudar, o que va a ser más costo eficiente trabajar con el octanaje que te está pidiendo el fabricante, y que por el otro lado, si tú mantienes tu motor limpio, el sistema de combustión está limpio, pues va a trabajar de manera más eficiente la gasolina y al final vas a terminar también ahorrando gasolina. Y bueno, este fue el tema del día de hoy, bastante interesante. Me gusta mucho hablar sobre el tema de los pistones, sobre el motor, sobre cómo trabaja todo esto. Y bueno, ya sabes que si tienes alguna duda o pregunta, déjanos saber en los comentarios. Si es la primera vez que pases por nuestro canal, quiero invitarte como siempre a que te suscribas, que nos sigas en todas nuestras redes sociales at M&J Sunshine. Esto es Beyond the Machine.